candidata. No hay candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires. Bueno, es de lo que vamos a conversar con el periodista independiente, escritor, además, ciudadano argentino, Ignacio Montes de Oca. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias por recibir nuestro llamado. ¿Qué tal? Buenas noches, Asna. ¿Qué tal? Buenas noches, Felipe. Un gusto. El gusto es nuestro. Ignacio, cuéntanos qué implicancias políticas tiene esta resolución que fue unánime y que la expresidenta Kirchner ha impugnado como... Monigotes y algo más les dijo a los jueces. Sí. Así es. Sí, es un día, y sin exagerar, histórico para la Argentina y también un golpe, si se quiere, demoledor para el peronismo, que durante los últimos 80 años ha sido el partido dominante o si se quiere, el principal jugador político dentro de nuestro escenario. ¿Por qué? Porque en primer lugar ha tocado a la figura, si se quiere, más poderosa del partido más estable de la Argentina y sienta un precedente también para quienes estén transitando en el poder o quienes hayan transitado también en la presidencia. Y si hablamos de la presidencia, hablamos también de sus subalternos. Y por otro lado, también es histórico porque el peronismo nunca había recibido, por lo menos desde la última dictadura militar, un golpe tan demoledor porque, tal como ustedes mencionaban, se queda sin su principal referente y ahora entra en una lucha intestina para saber quién va a heredar el poder que hasta este momento tenía Cristina Kirchner y por no poder ser candidata porque fue condenada también a una inhabilitación perpetua, tiene que decidir quién va a ser su figura predominante y con Cristina Kirchner en el ocaso lo que se prevé es una disputa amarga y a las apuradas porque las elecciones son en octubre. Teníamos información, Ignacio, de que en las primeras horas de conocido el fallo había habido reacciones en las calles, algunas barricadas, algunos, en fin, manifestaciones, etcétera. ¿Eso ha continuado o fue ocasional o se ha masificado? No, es que allí está uno de los problemas que enfrenta el peronismo, es que ha perdido las calles porque si bien algunos grupos sindicales, que son la columna vertebral del movimiento peronista, intentaron hacer algún tipo de manifestación o de algún tipo de obstrucción para manifestar su enojo, no pasó a mayores y por lo menos aquella idea de que el peronismo iba a salir a la calle para defender a su conductora no se produjo. También hubo una pequeña manifestación en donde la expresidenta y ahora condenada habló en donde pidió derribar al gobierno de Javier Milei como si Javier Milei tuviese algún rol dentro de esta trama, pero no pasó más allá de una declaración explosiva y el arco político no se hizo cargo, ni siquiera el peronismo se hizo cargo de estas declaraciones. Ignacio, más allá de la erosión democrática que está sufriendo Argentina por la corrupción y por los gestos autoritarios del gobierno actual, ¿cuál es el nivel de autonomía que tiene el Poder Judicial? Porque el peronismo lo que ha hecho es impugnar a este poder del Estado, a pesar de que esta es una investigación muy larga, con debido proceso y ha llegado a todas las instancias, incluido el máximo tribunal, queda solamente la justicia internacional, pero eso es otra jurisdicción. ¿Se puede confiar en la autonomía de los poderes o está realmente en entredicho? A ver, el Poder Judicial, supongo que tanto en Chile como en el resto de los países funciona igual. Nosotros decimos que tienen la capacidad para oler el poder, es la misma capacidad que tiene un tiburón para leer una gota de sangre en el océano. En la medida que el Poder Judicial siente la caída en el poder, actúa en consecuencia. Pero en este caso, esta causa empezó en el año 2008, se revitalizó durante el gobierno de Macri en el 2017 y hubo muchísimas presiones, pero este es otro gesto importante porque los jueces resistieron esas presiones, las presiones del poder político y de un partido realmente poderoso, inclusive en su momento de que volvieron al gobierno, y aún así dictó un fallo en contra, con lo cual también es un momento histórico en el sentido que la justicia pareciera dar algún signo de poder separarse de aquellos que nombran a los jueces, que inevitablemente son los partidos políticos y de los cuales tienen una enorme dependencia. Así que hoy se marcó también un hito bastante esperanzador
por lo menos para quienes estamos enrolados en la lucha contra la corrupción, y están hablando con una persona que también aportó datos para ayudar a explicar de qué se trata la corrupción en Argentina. ¿Cuál es la manera cómo se generan el Tribunal Supremo en Argentina? ¿También participan otros poderes, solamente el Congreso, la Presidencia? Por los últimos cambios constitucionales hay una propuesta del Poder Ejecutivo, o sea, del presidente, que luego es revisado y aprobado por la Cámara de Senadores. Es igual que acá. Es igual que Exacto. acá. Uh-huh. Y hubo un intento, y esto es importante porque hubo un intento, hay 3 integrantes ahora de la Corte Suprema, deberían ser por lo menos 5, hubo un intento del actual presidente, Javier Milei, de poner 2 nuevos integrantes, Mansilla y Lijo, para completar la composición de la Cámara. El juez Ariel Lijo es un magistrado muy vinculado al kirchnerismo. Lo que sucedió, y también es importante resaltar, es que la sociedad civil y la oposición se pusieron de acuerdo para ejercer una oposición muy fuerte que impidió que este juez kirchnerista presentado por el actual presidente, para que se entienda la ironía, ¿no? Que se supone que es contrario al kirchnerismo, impidieron que este postulante pasara la prueba del Senado y finalmente retiró el pliego porque sabía que no lo iba a aprobar. O sea, hay algunas señales muy positivas en Argentina, que sabemos es un país que está atravesado por una tradición de corrupción muy grande, y pareciera que, por lo menos en este momento, hay algunas luces de esperanza en el horizonte. Oye, recordemos que este proceso que lleva a Cristina Fernández a esta condena se inició, como tú ya lo decías, Ignacio, hace ya algunos años, y es por irregularidades en concesiones de 51 obras viales en la provincia de Santa Cruz, todas acompañadas de un empresario, Lázaro Báez. Ahí es donde se produce... Lázaro Báez. Ese es el origen, ¿no?, del fenómeno de corrupción particular, que es juzgado y que por fraude al fisco, si no me equivoco, o fraude al Estado, lleva a la condena de Cristina Fernández, ¿no? Sí, para darse una idea de quién es Lázaro Báez, era el cajero del Banco de Santa Cruz, de un banco provincial de menor porte. Santa Cruz no es una provincia muy, muy poderosa económicamente, que fue elegido como testaferro de Cristina Kirchner y recibió estas concesiones viales, estas 51 concesiones viales, en rutas que nunca terminaba, o que ofertaba, por decir, 100 y terminaban costando 1.500. Esas son las proporciones. Se estima que el daño al Estado fue de $1.000 millones solamente en este proceso. $1.000 millones. Y es por eso que dentro de la condena, además de los 6 años de prisión y la inhabilitación perpetua, además Cristina Kirchner va a tener que devolver el equivalente a $70 millones de su patrimonio como parte del perjuicio causado al erario público argentino. Bueno, ahí muchas veces hay quienes se preguntan cómo se entiende que una persona tan especial como Milei haya llegado al sillón presidencial, y por aquí está parte de la respuesta, ¿no? Es que hablemos de clase política. Nosotros estamos acostumbrados a que mencionen el peronismo, al PRO o al radicalismo, pero por lo menos en Argentina las diferencias es como los pólipos. No sé si ustedes conocen a los pólipos. Los pólipos son unos animalitos del fondo del mar que aparecen separados, pero están todos unidos en la base. Esa sería la figura más exacta para hablar de la clase política argentina. Los vasos comunicantes siempre están. Uh-huh. Y tienen la misma inteligencia que los pólipos. Oye, Ignacio, la opinión pública argentina, ¿cómo se espera que reaccione frente a esto? Si la calle está acallada, de todas maneras que Cristina es una líder muy popular con grandes redes clientelares además. Uh-huh. Hay 2 formas de medirlo, sí. Sí. ¿Hay confianza en el Poder Judicial? ¿Le creerán? ¿Se considerará el famoso lawfare? ¿Qué se espera? Podemos medirlo de 2 maneras. Uno es en la ausencia de grandes manifestaciones a favor de Cristina Kirchner, y el segundo, siendo Argentina uno de los países con mayor penetración de redes sociales del planeta,
y con mayor cantidad de celulares activos en el planeta, uno puede tener cierta idea de lo que sucede a partir de las tendencias, por ejemplo, en Twitter, en Facebook o en Instagram. Las estaba revisando antes de hablar con ustedes y aproximadamente un 70% son muestras de alegría, de satisfacción y un 30% de desagrado. Y casualmente eso se corresponde con los porcentajes que recibió el kirchnerismo o el peronismo en las últimas elecciones. Cuando se presentó Massa, el candidato del peronismo, recibió exactamente eso, el 30%. Así que podemos decir que los argentinos estamos en un 70% contentos o satisfechos y un 30% tristes. Ahora, esto es histórico, no estamos hablando de Perú, estamos hablando de un país donde no había habido un presidente preso por corrupción. El caso de Menem no llegó a término, estuvo en prisión Ujú. preventiva, si mal no recuerdo, pero no sé cuánto tiempo, poco, ¿no? Estuvo preso, tuvo una prisión domiciliaria en una finca de Sí. lujo, pero después fue sobreseído, se presentó como candidato del peronismo a senador, al ser senador tenía fueros y murió en un estado de vejez en donde solamente se dedicaba a apretar el botón para aprobar todos los proyectos del kirchnerismo con quien se había enfrentado, pero bueno, el peronismo es así, se enfrentan y después se amigan. Y eso de los fueros le permitieron sostenerse sin ser aprendido, a pesar de que tenía condenas vigentes también por corrupción, en este caso por contrabandear armas a Croacia mientras estaba vigente un embargo por la guerra de la ex Yugoslavia. Ahora, Cristina tiene otros 3 casos pendientes que tiene que enfrentar, algunos empiezan ahora, el Cuatro. 6, sí, 4, Son cuatro. además de Sí. vialidad, o sea, 3 Además de y... realidad, sí, y todos están relacionados. El problema que tiene ahora Cristina Kirchner es que al haberse confirmado esta condena, estos 3 casos están relacionados porque, por ejemplo, están relacionados con los hoteles que compraba la familia Kirchner a partir del dinero de la corrupción y todo el sistema de lavado de dinero. Lo único que no está relacionado es la firma de un acuerdo, de un memorándum con Irán para encubrir el atentado de Hezbollah contra la Argentina, los dos atentados del 92 y del 94. La cuestión es que ahora se reactivan otras causas, por ejemplo la causa Cuadernos, que investigaba precisamente cómo en el rubro de la construcción los empresarios recibían las concesiones o los contratos y entregaban, y esto es literal, bolsos llenos de dólares en el domicilio de la familia Kirchner y se calcula, es una estimación, que el monto del dinero manejado por la corrupción está cercano a los 240.000 millones de dólares. Y no me estoy equivocando en la cifra, es una estimación, si se quiere, conservadora de la cantidad de corrupción que hubo en la Argentina durante el periodo de los Kirchner, que fue del 2003 al 2014, casi el 2015. Así que imagínense que en tantos años han recaudado no montañas, cordilleras de dinero. en sobreprecios de las obras Eh, públicas. Tanto sobreprecios como también peajes, como también regalos. Es muy complejo de explicarlo, pero no solamente eran sobreprecios, sino que muchas veces recibían dinero por ejemplo, por consultorías que nunca se realizaban, por estudios de factibilidad que nunca se realizaban, o sencillamente por obtener un permiso de construcción en una zona que estaba prohibida o una ley favorable. Es complejísimo el tema, insisto. Si en algo Argentina tiene un enorme desarrollo es en materia de corrupción. Ignacio, esto es una pregunta bastante obvia, pero en todo caso es interesante de mirarlo. ¿Esto significa la ruta final del peronismo? ¿Es esta la etapa de una decadencia que viene arrastrándose hace mucho tiempo, pero que podría ser terminal o tiene por dónde renacer? El peronismo no va a desaparecer, lo que sí va a dejar de ser un actor preponderante. Hay algo que sucede muchas veces, es fácil de explicar con otro actor, ¿no? Nosotros, como ustedes, tuvimos golpes militares, ¿sí? Hay un momento en que, aún teniendo las armas, aún teniendo los instrumentos, el gobierno militar no pudo seguir. Ahí es cuando se rompe un contrato social, es decir, una idea que hace sostener al partido y a sus militantes los mantiene fieles al partido. Creo yo que, y eso es un análisis personal, eh,
Lo que se ha roto es ese contrato que hacía que una mayoría o un grupo mayoritario de argentinos le dieran al partido peronista una hegemonía o un sentimiento mayoritario, un apoyo mayoritario. A partir de estas causas de corrupción y del descrédito que ganó con el kirchnerismo, no va a desaparecer, pero es muy difícil que vuelva a ser el partido que dictaba las normas al resto en los años por venir. Así que esa ruptura de contrato es evidente y se vio en las últimas elecciones en donde no llegaron al 30% cuando años antes llegaban al 50% con enorme facilidad. Ahora, hay representantes populares en otros cargos, en otros niveles de gobiernos regionales, está Kicillof. Entonces, ¿ese tipo de líderes también se verá debilitado o podrían aprovechar esto como una oportunidad para enarbolar, no sé, el discurso del fin a la impunidad y darle la espalda a Cristina Kirchner? ¿Cuál crees tú que va a ser la Ujú. reacción de los varones y damas del En los kirchnerismo? feudos, Sí. sí, porque son zonas feudales. Lo más probable es que mantengan lo que nosotros le decimos el sello peronista, como para mantener ciertas tradiciones y una estructura. Ahora bien, el peronismo siempre se manejó con un cacique o con un líder o con una lideresa en el caso de Cristina Kirchner. Lo que se ha quebrado es eso, es que precisamente carece de conducción nacional y no hay de momento ningún líder o cacique u hombre feudal, tanto en las provincias como en algunos partidos del conurbano, que son grandes como provincias, en algunos casos como La Matanza. Eh, en ese caso no hay un líder. Lo más probable es que se fragmenten como pasó con otros partidos, pasó con el radicalismo o con los conservadores, y armen sus feudos con este sello, mantengan una identidad peronista hacia el interior de su público, pero no puedan trascender mucho más allá de sus distritos, porque como dijimos antes, al haberse roto ese contrato, ya no tiene el valor ni el poder como para unificarlos en búsqueda de un objetivo común, que era lo que caracterizaba el peronismo, que se podían pelear, pero siempre encontraban un líder. Hoy no tiene líder. Kicillof en la provincia de Buenos Aires, inclusive, tiene enormes dificultades para asumir la presidencia del partido, precisamente porque no viene del peronismo, viene de la izquierda tradicional. Antes de eso estaba Sergio Massa, que Ujú. viene de los liberales. Ya se empezaba a notar que el peronismo carecía de líderes luego de que Cristina Kirchner y su marido, ya fallecido, habían limpiado al peronismo tradicional en la búsqueda de concentrar el poder dentro del peronismo y por lo tanto dentro del escenario político argentino. El peronismo se vació de líderes, se vació de ideas y ahora se vació de legitimidad. Va a seguir existiendo, pero no sabemos muy bien cómo, y quién lo va a reemplazar, pero esa es la parte más divertida de Argentina, que por primera vez en muchos años no sabemos qué esperar del futuro. Ignacio, Ignacio, ¿podemos llevarte, aprovechando tu expertise internacional, a la situación que se vive en California, donde ya empezaron a llegar Marines desplazados, Ujú. o sea, emplazados por el gobierno federal, por instrucciones de Donald Trump, llevando la confrontación con el gobernador a un extremo y la Ujú. efervescencia social también? ¿Cómo crees tú que se va a desarrollar eso? Y en general, si fortalece o debilita al gobierno de Donald Trump. Tenía la visa preparada para ir a Estados Unidos ya. No, A no te van ver, a dejar entrar. bueno, pero por lo menos puedo mirar desde acá. Eh, no lo está favoreciendo a Donald Trump en la medida que está encontrando una resistencia muy fuerte, no solamente de parte del gobernador californiano Gavin Newsom, sino que además empieza a encontrar muchas dificultades dentro de sus propios senadores que están observando cómo la intervención militar, porque esto es una intervención militar directa en California, podría afectar sus posibilidades de reelección o de elección en sus distritos, en los estados, tanto como senadores como representantes como miembros de la Cámara de Representantes. Ahora bien, Trump necesita embestir contra California y el motivo es muy sencillo. California es el estado más grande, el más poderoso económicamente y además es el bastión más fuerte que tienen los demócratas con un gobernador que se perfila para presidente. En la medida que más embiste contra este estado, más favorece a Newsom como candidato, como futuro candidato demócrata. Pero además hay un punto adicional que hay que tener en cuenta. Además, California es el estado que tiene más cantidad de inmigrantes de Estados Unidos. Un 27,8% de la población son extranjeros. La mayoría
latinos. Y este es un enorme problema que puede debilitar a Trump, porque si los latinos fueron el factor fundamental para el triunfo de las elecciones de 2024, en las elecciones de medio término, que son en noviembre de 2026, ese factor podría volvérsele en contra. Y si quieren un detalle, hay una agrupación que se llama Latinas for Trump, que ya dijo que se siente desengañada con la política de migración de Trump y que le han quitado el apoyo. Puede ser que esta batalla por Los Ángeles que ha decidido emprender Donald Trump al enviar tropas sin permiso del gobernador y sin pedido del gobernador, termine siendo un cisne negro para su segunda presidencia. Ignacio Montes de Oca, periodista, escritor, analista internacional, te queremos agradecer la gentileza de darnos este tiempo para ver el tema de Cristina y otros más. Un gusto saludarte, Ignacio, y muchas gracias de nuevo. Un gusto enorme, un abrazo grande. Gracias, que estés muy bien, Ignacio. Bueno. Qué buena, ¿no? Oye, antes de salirnos de lo internacional. Hagamos un resumen. Bueno. No, que tú quieres hacer un resumen, dale. Después, las otras noticias, pero por favor. No. Soy yo para interrumpirte? Colombia. Dale. Es que Colombia, además de que ayer tuvimos, el lamentable atentado en contra del precandidato presidencial Miguel Uribe, hoy día en Cali, que está en el suroeste de Colombia, hubo 3 bombas que provocaron 3 muertes, un número importante de heridos. Se estima, porque no hay información acabada respecto a esto, se estima que esto sería un reposicionamiento de la parte disidente de las FARC, aquella que nunca quiso entrar en las negociaciones de paz y politizarse y etcétera, y que estarían emergiendo de nuevo como un elemento en este sentido disociador y bastante terrible dentro de la trágica política tan violenta y trae esos recuerdos, de un pasado violentísimo, muy, muy cruel, pero de la mano del narcotráfico. Y de la mano de la guerrilla también. Bueno, la guerrilla, pero es otro tipo de... Después convergieron. Sí, pues en algún o colaboraron, pero eran tipos de violencia distintos, frentes de batalla diferentes. ¿Te acuerdas los secuestros? En fin, hay la madre, de hecho, la madre de Miguel Uribe, del senador que está preso, fue secuestrada. Murió en un intento de recuperación, la mataron ahí, no queda muy claro si por balas de la policía o por balas de los propios narcos, pero en fin, hay un tema ahí bien complejo con Colombia y no podemos dejar de mencionar, Yana, lo que sucedió en Graz, en la segunda ciudad más importante de Austria. Esto tiene un sentido distinto, pero es una tragedia también, donde un muchacho de 21 o 22 años, exalumno de un colegio al que va, asesinó a al menos 10. Yo me quedé en 10 muertos, había... varios heridos. 28 heridos, 4 de ellos en estado crítico, por lo tanto podría haber subido la cantidad de muertos. De los 10 muertos, 8 son niños, 2, uno es profesor, el otro es un auxiliar docente. La persona que se suicidó, según el informe oficial, la persona que provocó esta masacre, y es un exalumno de ese mismo colegio que, según los datos, se sentía que él había sido abusado o maltratado durante su tiempo vivido en ese plantel educacional, y que eso habría motivado esta reacción con una pistola y un fusil o una escopeta, donde provocó esta masacre que tiene absolutamente anonadado a Austria, que es un país extremadamente tranquilo. Y esa ciudad en particular era muy, muy tranquila y sufre esta circunstancia. Imagínate. Eso. Y niños. Niños. Imagínate el dolor de la comunidad de apoderados y además el terror, aquí estas cosas, porque tienen efecto de asimilación en muchas partes, normalmente contagian. Sí. O sea, hay un tipo de personalidad adolescente que mira este tipo de episodios con cierta admiración. Bueno, vengamos a Chile, porque ya mañana parte el periodo de propaganda televisiva para las primarias. Toma más color esta contienda electoral. Mañana, claro, pues mañana parte, sí. Y bueno, yo te diría que
el debate que había instalado particularmente el Partido Socialista, no tanto por Landerreche, porque es una figura bien marginal de ese partido, pero Sino sí por la presidenta, presidenta, Paulina Bodanovich, respecto a las cuentas que tendría que rendir el Frente Amplio y el Partido Comunista por el comportamiento que tuvieron durante el estallido. Está cediendo, veamos en qué tenor viene la franja, pero en general parece haber estado bastante sola Paulina Bodanovich en esa declaración. Ni siquiera los senadores la siguieron, ¿eh? Y hay No. algunos senadores que suelen seguir. Yo creo que entienden en ese sentido que por ese camino posibilidades de un acuerdo parlamentario sólido, que parece, bueno, ese es otro tema que tendríamos que conversar. Es que no hay muchas opciones de no ir en alianza, pues eso es suicida. Pero van a ir en dos. Sí, puede ser con la Democracia Cristiana ya cerrando Ay. filas con Carolina Toá, pero lo que sí empiezan a sumarse voces a esta idea de que pondrían en duda su apoyo a otro candidato a la primaria. Eso si no gana Toá, eso ya es de eso una es impresentable. inconsistencia política. Es impresentable porque fíjate que termina siendo mucho más coherente cuando Undurraga de la DC dice: no vamos a una primaria donde no podemos asegurar que vamos a apoyar a cualquiera que gane. Por eso una consistencia política, a ser parte de la primaria y decir, no, si pierdo yo no estoy seguro de apoyar al que gane. Eso es impresentable. Ahora, en la otra vereda de la política, Evelyn Matei resintió fuerte el golpe de las encuestas que la sitúan ya entre empatada y atrasito de José Antonio Kast. Hizo una pequeña reestructuración en su equipo, asumió como jefa de gabinete Carol Vargas, que había sido su secretaria municipal en la comuna de Providencia. Y bueno, ella dice que es un ajuste que engrandece al equipo, que van a desplegarse territorialmente, y se suma también a esta reyerta de Obvio, lo oficialismo. toma al vuelo el punto. O sea, esto había sido una ofensiva desde la derecha respecto a que responde a las lecciones de gobernabilidad que quiso decir que daba este gobierno el presidente Boric. Lo toma como qué clase de gobernabilidad si lo que hicieron durante el estallido, como si el estallido se hubiera producido en un gobierno izquierda, además. Sí, eso es lo más curioso de este debate. Pero entonces Matei dijo que sí, que el Frente Amplio tienen que dar cuenta de su actuación durante esa época. A mí me llama la atención que la beligerancia sea con el Frente Amplio y no con el Partido Comunista, que es quien está aventajando a Carolina Toá. Pero un comentario aparte, quizás es para los dos y el Frente Amplio reacciona más. No lo sé. Hoy día Lautaro Carmona, a propósito, hizo una declaración diciendo que le preocupaba que hubiese colega o socio en este proceso que no garantizan la unidad detrás del candidato que gane. O sea, ya el PC reaccionó al punto. Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista. Que son como los mínimos. Oye, el Senado... El mínimo. Sí, en el Senado se aprobó, en general, no sé si también avanzaron en particular o están en eso, el proyecto de reforma al sistema político, que sube el umbral para permanecer o seguir existiendo como partido, un partido que ya está formado, el 5% del electorado, con una transición que pasa por el 4% en un primer periodo. Se aprobó, al menos, esto está ocurriendo durante la tarde, al menos se han aprobado en particular algunas. En el Senado, falta la Cámara de Diputados todavía. ¿Qué se aprobó? Primer trámite constitucional, porque este proyecto se origina en el Senado. Es lo que tú ya señalaste, el umbral del 5%, hubo 15 senadores en contra, 30 a favor. ¿Cuáles votaron? No voy a decir la lista completa, pero votaron en contra senadores independientes, entre ellos, por ejemplo, Kusanovich, Araya y Fabiola Campillay. Votó en contra los senadores demócratas cristianos, los dos senadores demócratas, Walker y Rincón, el senador del Frente Amplio y ¿son 2 o 3 los senadores comunistas? 3. Núñez, Pascual y me falta. No, son 2 nomás. ¿Son ellos 2? Sí. Y ellos los dos senadores comunistas votaron en contra. También se despachó la pérdida de escaño cuando tú te renuncias al partido por el cual fuiste elegido. Y en eso hubo menos oposición.
votaron a favor 31 senadores, solo 6 en contra. No, o sea, están en particular también. Sí, por eso te digo, han ido avanzando en particular. Faltan cosas todavía como el tema del voto obligatorio Es que para ese es los... otro proyecto, pero se había fijado en tabla también porque es relevante la obligatoriedad del voto para extranjeros. Hay una ofensiva muy fuerte del oficialismo que comparte el gobierno, que ha querido enmendar en otras ocasiones porque la obligatoriedad del voto para extranjeros colisiona con algunos preceptos constitucionales Así que es. dicen textualmente que los extranjeros pueden votar y no deben. en un contexto de voluntariedad, por supuesto. Oiga, pero Y perdón. en la Cámara de Diputados, el PPD presentó un proyecto similar que Antes se de llama irnos. anticucutazo. No, es que es sobre el mismo tema, por perdón. eso lo agrego. Anticucutazo. O sea, para evitar también la votación de extranjeros en Chile, al menos la votación obligatoria. No, te quería agregar que en el tema del díscolo o antidíscolo tiene salida. le echa la ley. Echa la trampa. Por otro lado, con 31 votos a favor y 4 en contra y una abstención, se aprobó la indicación que establece que el diputado o senador que renunciare a su partido político no cesará en su cargo si dicha renuncia se fundare, así está escrito, no es que yo lo... Es que así se habla en jurídico. Se fundare en un cambio sustantivo en la declaración de principios del partido. Es no binario el derecho. Sí, pero está bien. Te quiero decir de que para que no es que yo esté hablando en raro, sino que así está escrito. Se fundara en un cambio sustantivo, o sea, si yo renuncio y digo lo que pasa es que, según mi entender, se ha producido un cambio sustantivo en la del partido, no pierdo el escaño. ¿Y quién determina eso? No dice. ¿Quién lo determinare? Sí. Si supiere, te lo diría. Pero Ya. hasta aquí no sabemos, no está en la indicación. La indicación dice eso nada más y fue aprobada sustantivamente. Por lo tanto, bueno, en todo caso, digamos algo que recordábamos hace un momento, Yanna, y es que la inmensa mayoría, para no decir la totalidad, de los especialistas, de los cientistas políticos, politólogos, etcétera, de la gente de la academia, se refiere a estos temas como secundarios en una reforma política de fondo y miran con mucho más ocupación otros temas como la ley electoral, el tema del sistema de pactos y subpactos y otros que aquí no están contemplados. No, pues esto no lo resuelve. Y además lo hacen con fundamentación empírica, con Sí. experiencia comparada. El tipo de proporcionalidad que tenemos en Chile fomenta la fragmentación. Y además lo que necesitamos son... el problema no es solo la fragmentación, ni principalmente la fragmentación, sino que la falta de densidad de los partidos políticos. Pero es algo que podemos conversar a la vuelta con Marta Lagos. Vamos y volvemos. La clase de marketing digital de hoy tendrá por tema identidad en Internet. Cómo agregarle valor a tus contenidos en redes sociales. ¿Sabían ustedes que sus perfiles en redes sociales no son suyos? Ah, ¿no? No, porque la red social solo se los presta y si se van de ella, el contenido se pierde. Ya. Sí. Entonces, la idea es que su perfil siempre lo complementen con una dirección propia en Internet. ¿Y cómo se hace eso, profe? Fácil, solicitando su dirección en .cl, www.nic.cl y luego conectarla a su red social preferida. Buena. Por 9.990 pesos al año, construye tu identidad digital en Internet con .cl. Nick Chile, somos el .cl. Hola, les habla Vivian Lavín y los invito a escuchar Vuelan las plumas. Un viaje por el mundo de la cultura en el que hemos estado compartiendo nuestra pasión por la lectura y el pensamiento crítico durante 24 años. Pueden escucharnos cada miércoles a las 17 horas en Radio Universidad de Chile o en nuestro podcast en Spotify. También tenemos un sitio web donde encontrarán muchas de las entrevistas que hemos realizado